buenas noches. Esta semana hemos estado debatiendo sobre el tema de Trump, cómo está fortalecido después de su exoneración del fiscal, del reporte del fiscal Mueller, cómo ya comenzó su campaña rumbo a la reelección del 2020 y cómo ha tomado una vez más a México como uno de sus temas predilectos de campaña, lo cual ha tensado de nuevo la relación entre México y Estados Unidos, la reacción desde luego del presidente López Obrador de no contestarle por lo menos las provocaciones en Twitter. En fin, hay mucho de qué hablar. Como todos los miércoles se encuentra con nosotros Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Hola, buenas noches. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Hola, Muchas buenas noches. Y Pablo Macló. Pablo, noches, ¿cómo gracias. estás? Buenas noches. Bien. Empecemos contigo, Mario. ¿Cómo ves? Bueno, Muchas cosas, hay muchos temas. son muchos temas. El principal, una vez más, es la desigualdad de poder entre los países. La asimetría. La asimetría con la cual México tiene que lidiar de manera permanente. Tiene que aprender a lidiar mejor, yo creo que sí, pero también puede ser que esté en una posición débil en este momento, tanto porque el tratado de libre comercio, no TEMEC, está todavía por aprobarse, y por el otro lado sí está habiendo un cambio entre Estados Unidos y México, se afecta por esa naturaleza. Ahora, eso no quiere decir que le tengamos que hacer caso a Trump o sus tweets, que están encuadrados en una estrategia de campaña el cual México es un punching bag, un chivo expiatorio que le sirve a él por razones electorales, pero que no necesariamente nos está hablando a nosotros. Pero Entonces, yo ahí lo que he dicho es, qué bueno que no le conteste, yo creo, López Obrador a Trump, no hay nada que ganar ahí. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacerle el trabajo sucio a Trump Ahora, con los migrantes centroamericanos, que es el tema el día de hoy, ¿no? Para terminar, yo que justamente lo que iba a subrayar, todo esto es preámbulo a lo que creo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es la política autónoma migratoria que México pueda construir para sí mismo y su relación con Centroamérica. Eso que la verdad es que no hemos hecho muy bien. No puede México hacer un autónomo. Y hoy está viendo a ver. unas muestras de que a lo mejor eso puede cambiar. Y la verdad es que me da mucho gusto verlo. Va a requerir esfuerzos diplomáticos de aguantar hacia el norte, de reconstruir la relación con el sur. Pero la verdad es que yo veo ahí buenas señales en las visas migratorias de trabajo temporal, que la verdad es que 14,000, entre 10,000 y 15,000 no son suficientes. Luego, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué hacemos con los migrantes adentro de México? Empezaron a detener a los migrantes, que estudiar o ir a los servicios de salud. Pero ¿te acuerdas cuántos deportamos durante Peña? Estamos deportando. De hecho, hubo un cambio. Vi las estadísticas y hay una cosa que realmente creo que ser buena para empezar a discutir nuestro dilema. México deportaba entre 2009 y 2015 más o menos entre 60 y 80 mil centroamericanos de vuelta a Centroamérica. Estados Unidos entre alrededor de 140,000 al año. En 2015 hubo un cambio radical. Y México empezó a deportar a esos 130,000, 140,000, y Estados Unidos ya solo deportaba a 60,000. Sí nos volvimos el muro. Y eso es lo que quiere. Con una política activa que creo que hay que revertir y repensar. Y eso es lo que quiere. Centroamérica es más que eso. Y eso es lo que quiere. Trump está presionando a eso. Trump, y al parecer López Obrador o el gobierno de López Obrador ya accedió. Tengo esa impresión. A ver, esta es una crisis generada por los dos gobiernos, paradójicamente. Generada por Trump, y por cierto, estoy en desacuerdo. A Trump no lo exoneró el reporte de Mueller. Muy claramente dijo, dijo que... Por el principal cargo, lo exoneró, conspiración. De colusión, sí, pero abrió la puerta para obstrucción de la justicia. Pero precisamente porque los demócratas están insistiendo en ello, a Trump le convenía en esta semana volver a sacar el tema migratorio. Pero está fortalecido Trump. Está fortalecido. Sin duda. Pero más allá de eso, está ya en campaign mode, ya está haciendo campaña. Tiene razón, Mario, su mensaje no es para nosotros. Kushner incluso lo dijo, no es personal con México, es un mensaje para todos. ¿Y cuál es ese mensaje? Mensaje nativista, xenófobo y de nos están invadiendo, y crear una crisis artificial para después él resolverla a través de métodos que son electoralmente... No es tan artificial, Denise, en este caso, lo que está pasando con los migrantes. A ver... Sí hay una crisis real por lo que yo veo en las noticias. Pero una crisis creada en gran medida por él, porque... ¿Qué ha sucedido? Sí ha aumentado el tránsito de centroamericanos que va a Estados Unidos. ¿Y por qué ha aumentado? Por el pánico que tienen de que cierren la frontera, por el pánico que tienen de que solo dejen entrar a una persona y no a sus familias. Ha aumentado el flujo de familias. Y también
Ahora la decisión de cortar la ayuda financiera a Centroamérica va a incrementar el flujo. Y por otro lado, creo que el gobierno de López Obrador ha caído en una trampa. Por un lado, sí están las buenas intenciones, Mario, de dar visas humanitarias, visas de trabajo, y eso lo que ha hecho, hay una nota muy interesante ayer del Washington Post, es incentivar la migración a México, que ha aumentado mucho porque llegan aquí ahora también con la esperanza de esperar en México. Y ¿en qué ha sido contradictorio el gobierno? Abrirles la puerta para que entren y luego ceder en las exigencias de Estados Unidos que se hicieron visibles después de la visita de Kushner en términos de empezar a frenar, de cortar el número de visas humanitarias. Y ya de detenerlos. Y de convertirnos de facto en tercer país seguro. Algo que México siempre había rechazado precisamente porque genera eso, incentiva a la gente a quedarse aquí y a crear una probable situación, una crisis humanitaria en la frontera, de la cual ya se está quejando el Instituto Nacional de Migración, se están quejando los refugios en la frontera. Entonces creo que estamos en el peor de los mundos porque, por un lado, tenemos a un Trump que empuja a un México en una situación de enorme vulnerabilidad, no solo por la disparidad en el poder, sino por la coyuntura del Tratado de Libre Comercio. También. Eso y cerrar la frontera. Esos son los garrotes que sí tiene Trump y que está usando en este momento y que creo que el observador no ha sabido exactamente qué hacer. Y vemos a un Marcelo Ebrard desaparecido. Desdibujado. Pablo. Sí, y ayer cambiaron las cosas radicalmente. Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, dijo que si México no hacía una reforma laboral, no pasaba el TEMEC, ¿no? Está en el TEMEC, por cierto. O sea, está obligado México a hacer esa reforma laboral. Ya, pero en el juego electoral entre los demócratas y Trump, ya queda muy claro que van a jugar ping-pong con nosotros. Sí. O sea, esto sí es un mensaje para México. Estoy de acuerdo con no contestar bravuconerías ni lo que quieras, pero me parece que ya hay que dar una batalla allá. ¿Sí? A lo mejor no aquí, en términos al menos de mensaje político, pero sí allá. Y no tenemos una estrategia clara. ¿Pero allá con quién? Dice? Pues yo creo que con los servicios consulares, o sea... ok. Sí, es decir, no hay... Para empezar, hay una grave reducción del presupuesto, en el presupuesto federal del 2019, a los servicios consulares. Se reducen en atención, protección y servicios, asistencia consulares, de 800 millones a 500 millones. No hay nadie que asista allá. Yo creo que debemos de crear oficinas de relaciones públicas, de defensa de los mexicanos allá, que son alrededor de 12 millones de ciudadanos, más los que tienen ascendencia. Entonces, una cosa es no contestar bravuconerías y la otra es no ser un Chamberlain. ¿No? Estar ahí en el... Sí, yo veo a López Obrador como Chamberlain. Y, perdón, pero aquí hay que... ¿Pero crees que se necesita un Churchill? Por supuesto. Hay que se enfrente directamente, sí. Bueno, no con bravuconerías, eso no sería inteligente. Sí. Pero por un lado, lo que ustedes ya dijeron, no haciéndole trabajo sucio, que incluye algo muy importante que no dijeron, un reportaje del Washington Post por ahí de octubre, que identificaba ya probables centros de levantamiento de datos biométricos y bases de datos en favor de los gringos. Entonces, esa es una. Y la otra es dar una batalla ya para defensa de los mexicanos. Ahora sí, una cosa, no hay que hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, desde luego, pero por otro lado, si no se lo hacemos, no va a pasar el TEMEC, ¿eh? ¿Tú crees que no va a pasar el TEMEC? Bueno, pues no sé, porque este señor, yo creo que la amenaza es real. El señor Trump ha entendido perfecto, y no se le puede decir que es un tonto, porque tonto no es. Es un desgraciado. Es un desgraciado en muchas cosas, pero entendió una cosa, que para sacarle cosas al mundo, a Europa, a China, a México, tiene una gran palanca, que es el acceso al enorme mercado de Estados Unidos. Entonces, utiliza ese acceso como para decir, yo te doy ese acceso, pero tú me tienes que hacer esto otro. Y eso es lo que está haciendo con México.
tú me detienes a los centroamericanos y aquí vamos a gestionar para que el TEMEC salga lo más rápido posible. Pero siempre... Ahora, ¿eso quiere decir que le vamos a tener que hacer el trabajo sucio a Estados Unidos? Pues quiero decirles una cosa, quizás sí. Y es horrible decirlo, pero quizás sí. Porque para defender los intereses de México, que es el TEMEC... Una de corto plazo y una de largo plazo. Bueno, en el corto plazo estamos fregados casi siempre, pero se puede construir una estrategia de largo plazo que poco a poco nos ayude a tener otras maneras de relacionarnos. Está saliendo por las ramas, Mario. A ver, el hay, corto plazo es, tú me detienes a los centroamericanos, yo te gestiono el TEMEC para que salga. Ese es en el fondo. Y que un poco está reproduciendo con tu argumento también, que esto de repente nosotros estábamos haciendo algo para Estados Unidos que estamos dejando de hacer y ahora nos castiga porque tiene todo el poder para hacerlo. Bueno, yo creo que ese argumento del Washington Post no es correcto. México colabora hoy casi tanto como siempre ha colaborado. Y ha colaborado, yo creo, en estos temas. ¿Y entonces por qué se queja? De lo que debería. Nosotros deportamos al 94% de los centroamericanos y creo, y hoy el Washington Post dice que es culpa de México por el cambio de políticas migratorias que son de a 10,000 personas, pero está habiendo un flujo que a lo mejor llega al 1,000,000 de personas a la frontera norte este año. Es más allá de culpa de México. Esto no es culpa de México ni de sus políticas migratorias. México puede tener una política de puertas abiertas, humanitaria, que tenga una relación con Centroamérica distinta. Y no va a ser culpa de México. Está siendo ingenuo. El flujo migratorio. Mario, perdón, creo que está siendo ingenuo. Pero a ver. ¿Por qué se mudan las personas? Porque México las invita no solamente. ¿Cuántos venezolanos llegan? ¿Cuántos a ver, quizás lo mejor es salirse de Centroamérica. Locales. Lo ideal es llegar a Estados Unidos, pero el second best, como se dice en inglés, es quedarse en México. Oye, pero podríamos ofrecerle asilo a 100,000 personas al año quizás. A ver, va, Denise. Está violando. Sí. Mario, yo entiendo las buenas intenciones de este gobierno cuando empezó y dijo más visas, menos deportaciones, puertas abiertas. Eso lo entiendo. El problema es que eso ha generado resultados no inesperados o contraproducentes para la relación de México con Estados Unidos hoy. Sí. Y tan es así que México ya reviró, o sea, algo que posiblemente era bueno y que además tenía esta intencionalidad de invertir en Centroamérica para que las comunidades de origen tuvieran capacidad de absorber a quienes se van. Todo eso que ¿reviró o reculó el gobierno mexicano? Que comparto, pero viene Kushner y a los 3 días... Olga Sánchez Cordero se reúne con la secretaria Nielsen y da después una conferencia de prensa muy desafortunada en la cual dice, ya no va a haber visas humanitarias y vamos a recortar las visas de trabajo y vamos a crear estaciones. ¿Pero por qué, Denise? Claro, pero ¿a qué voy? O sea, nos doblaron, la verdad nos doblaron. El juego es allá. A largo plazo, sí, a largo plazo hay que hacerlo. Aplaudo eso, pero en el corto plazo al gobierno mexicano ya le apretaron las tuercas. Claro. Y además lo hicieron por el eslabón más débil, que es Olga Sánchez Cordero, que no debería ser quien esté a cargo de dar los anuncios sobre este tipo de temas. Aquí, pero sí la política migratoria. Bueno, Olga Sánchez Cordero es de adorno. Es política migratoria, pero también es política exterior y también es diplomacia. Y ahí sí se extraña a un Marcelo Ebrard que tiene un manejo del lenguaje y del contexto mucho más amplio. Pero no le quieren hacer sombra a López Obrador. A ver, va Pablo. Yo por eso creo que el juego de nosotros está en Estados Unidos, en territorio. O sea, piénsenlo bien. Aquí no hay nada que hacer en términos de comunicación, ¿no? Lo que bien dices. Allá tenemos que hacer alianzas con empresarios, con servicios consulares y cabildear al Congreso. Eso... Pero ahí te puedo hacer una pregunta, porque suena muy bien, hay que ir a cabildear a los demócratas que ahora tienen... Eso puede enfurecer aún más a la Casa Blanca. Ya, a ver, pero ¿quién no te me vayas tú a ver a la Pelosi. ¿Quién tiene mayoría, Leo? Por eso, los demócratas. Pero eso también tiene que estar platicadito con la Casa Blanca. Bueno, porque si tú te vas detrás de la Casa Blanca a cabildear con los demócratas... Eso los va a enfurecer más en el contexto electoral que estamos viendo. Está muy bien, pero los necesitamos a los demócratas para pasar el tratado. Por eso, pues sí. Entonces, no está fácil, ¿eh? Están jugando ping-pong con nosotros. ¿Qué haces cuando juegan ping-pong? Te sales, juegas en su territorio, en un mismo lado de la cancha, allá.
raise the stakes. Sí. ¿Sí? O sea, No veo a este gobierno así. no, yo tampoco lo veo. no, es no, una a crítica. ver. Es lo que estoy haciendo es criticar. Lo que queda claro, nada más, es Sí. no tienen plan. Sí. Redujeron el presupuesto de relaciones exteriores. Sí, Es increíble esto, fíjate. Redujeron el presupuesto para las subsecretarías de Norteamérica y se lo subieron a las de Latinoamérica. O sea, eso te da cuenta de la cabeza que tienen. O sea, no entienden que el futuro es en Norteamérica, Latinoamérica ¿Cuál vale gorro. futuro? El presente, Pablo. Bueno, el presente. Deja tú el futuro. Exacto, bueno, el presente está en Más el... aún, Sí. te das cuenta que este gobierno no tiene ningún sentido de lo global ni nada. O sea, no Nada. tienen plan. A ver, Denise. Yo lo que anticipo es una temporada muy difícil Muy en la difícil, relación bilateral. Hoy en la mañana leí el artículo de Arturo Sarucán, donde trazaba pues más o menos la ¿Dónde? ruta No lo vi. política en el Universal, la ruta política de la aprobación del tratado. Y dice, pues está en chino, porque Sí. los demócratas tampoco le quieren dar la victoria Claro. política a Trump de la Claro. aprobación del nuevo tratado. Sí. Nancy Pelosi va a patear la lata hacia adelante, exigiendo que México pase una reforma laboral. Sí. Y mientras tanto, Trump, ¿qué va a seguir haciendo? Pues lo que está haciendo hoy, que es cambiar las condiciones en la frontera para presionar aún más a México. ¿Qué está ocurriendo mientras nosotros estamos hablando aquí? Ya hay colas de 8 horas en Sí. Ciudad Juárez, Sí. porque están desplazando a personal aduanero para ocuparse del tema de los Están jugando centroamericanos. hardball. Están jugando, pero además Empezando a jugar muy rudo, ¿eh? Muy rudo. jugando muy rudo y con efectos económicos Sí. muy severos. Sí. Y eso es lo único que podría contenerlo. No nuestro cabildeo, no nuestros posicionamientos, sino el efecto económico de lo que está haciendo en No, la es que frontera. lo- Porque 27 estados de Estados Unidos tienen como mercado de Sí. exportaciones México. a México. Se pierden, creo que, ¿cuántos no, no, no. millones de dólares al día por estas afectaciones? A ver. Si se cierra la frontera, leía yo algo interesante. Si acaso se cerrara la frontera, la industria automotriz estadounidense dejaría de funcionar en una semana. Por eso no le creemos la amenaza de cerrar la frontera. Pero sí, por sí el está momento. cerrado. Pero sí Está le medio creemos, cerrándola. sí creemos la amenaza de colocar filtros Sí. y retrasar. La de siempre. A que ver. cierran Sí. un día, 2 días, se hacen las Duele camiones. decirlo, pero la están jugando bien, ¿eh? Yo lo que creo... Para los intereses de Trump, el único interés de Trump es reelegirse en el 2020, ¿eh? A mí, No nos lo que me hagamos interesa es bolas. el interés de México. Sí. Y en el interés de México, yo creo que si ahorita nos aprietan en el corto plazo, Sí. con más razón tenemos que apostarle a largo plazo. Y ahí veo retos. Uno, el plan de desarrollo para Centroamérica con o sin dinero de USAID, que también me parecía una mala idea pedirle a Estados Unidos que te diera un dinero que tú ibas a administrar en Centroamérica. Tiene que ser una relación autónoma, porque creo que es buena idea en el largo plazo que la relación de frontera norte entre Pero los países México y no la de tiene frontera sur dinero, sea Mario. distinta, cualitativamente Mario, ¿de dónde distinta. vamos a sacar nosotros dinero Bueno, para sacar de otros socios? desarrollar a Hablaron- Centroamérica? La Unión Europea prometió también Mejor fondos. desarrollemos Oaxaca, Veracruz, No, es parte del plan de Chiapas. desarrollo de esa región. Tenemos un problema regional que incluye a Chiapas y a Oaxaca Sí. y a países centroamericanos que tienen una convivencia económica más de lo que creemos y de migración laboral naturalizada más de lo que creemos. Construir un modelo de frontera un poco más moderna, más humana, más funcional, que tenga una lógica de inversión coordinada entre los varios países me parece una buena idea. Hemos fracasado en el pasado con el Plan Centroamérica y el Sí, Plan sí, Puebla-Panamá. Puebla-Panamá. Yo espero el canciller un acto aquí como realmente visión de largo plazo, que nos demuestre que sí tiene un plan. A lo Me mejor por emociona eso la le idea. dieron más En el dinero largo plazo, no veo claro en el a corto la plazo. Subsecretaría de América Latina, a lo mejor por eso Yo le creo dieron. que Eso eso- es un lado. yo Y creo que el eso es segundo ideológico, punto, pero bueno. yo creo que más que nunca se nota la incapacidad que hemos tenido históricamente en la Cancillería y en general como sociedad mexicana para representar los intereses simbólicos de México adentro Sí. de Estados Unidos. Y no solo tenemos muy buenos para representar los comerciales, pero cuando se trata de proteger a los 1 de cada 10 nacidos en territorio mexicano vive allá y padece de xenofobia, y hoy con un presidente que promueve la xenofobia dentro de su país, no tenemos una política simbólica cultural de resistencia. Y el discurso del presidente, yo no les voy a contestar, no abona a eso, ¿eh? A lo mejor no le toca por las otras razones, No pero a todas abona las demás eso. voces sí. ¿Dónde está A el ver. canciller hablando de, De eso? hecho. ¿Dónde están los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores? Una última Yendo a hablar ronda, por favor. ¿Dónde están los consulados, etcétera? Las universidades, los medios latinos allá en los que hayamos invertido o comprado. Una última ronda y nos No me vamos. queda claro. Venga, Pablo. Hay una reducción del gasto de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior
de 160 millones, de 200 millones a 160 millones. ¿Cómo los vas a proteger allá? O sea, ¿cuál es el plan? No queda claro. Y aquí sí ya hay un tema más allá de lo meramente material, la dignidad. Perdón, pero en Estados Unidos ya hay un discurso público de odio. 74% de los republicanos identifican a la frontera como el principal problema de política exterior. Imagínate, de seguridad. Entonces, aquí yo creo que es la antigua de Jorge Castañeda. Es, si te están pidiendo que hagas algo, no lo haces. O sea, por ejemplo, vamos a dejar de incautar droga, vamos a dejarla pasar, a ver si nos ponemos bravos también. O sea, jugar nuestras fichas. Jugar nuestras fichas, hombre. Si no estás ahí en el cuadrilátero o en la esquina, ¿no? Recibiendo golpes, no. Vamos a ser Churchills. Hay que enfrentar a los tiranos. A ver, Denise, un último comentario. Como sucede con frecuencia en la Cuarta Transformación, nos colocan en falsas disyuntivas. La de o me peleo a golpes o no digo nada. Y creo que, y trato con respeto a Trump. Y creo que hay otras alternativas mucho más inteligentes y estratégicas. Sí. Una tiene que ver con el cabildeo en Estados Unidos en favor de nuestros intereses y no solo los comerciales. A ver, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, fue después, y no es que yo celebre las políticas de Salinas, pero sí hubo una estrategia muy deliberada de promover la imagen de México, de el arte, la cultura, el soft power, cosa que no se está haciendo porque creo que a este gobierno, y no estoy hablando de Ebrard, a este presidente no le interesa la política exterior y estamos pagando el costo de que no le interese porque estamos ahora ya en una franca crisis que va a requerir mucho hilado fino y no solo, pues no le contesto. Va a ser necesario que haya respuestas más sofisticadas por parte de un canciller presente y por parte de los consulados y de todos y de los mexicanos viviendo en Estados Unidos que también tienen la capacidad de argumentar, de incidir y crear una red de protección de nuestros intereses en lo que se avecina como, lo reitero, un tiempo muy complicado. No, va a ser, y cada vez más complicado de aquí al 2020 va a ser, it's going to be a nightmare, para decirlo en inglés, ¿no? Va a ser una pesadilla, porque vámonos acostumbrando al inglés porque nos van a estudiar con todo. Yo como un último 30 segundos, 30 mi querido segundos. Mario. Con todo lo complejo que es esto, la interpretación de que es culpa de México, como el artículo del Washington Post o uno del New York Times también, no me gusta tanto ese encuadre de la discusión, porque en realidad no es solo culpa de México, es culpa de Estados Unidos por lo que hace con México, es culpa de México por su política migratoria pasada, también es culpa de México por no construir una relación futura con Centroamérica y es culpa, sobre todo, de las circunstancias centroamericanas que producen tantos migrantes económicos con los cuales todos tenemos que lidiar. Y México yo creo que hoy tiene una oportunidad para empezar a ver cómo crea espacio para lidiar mejor con ese problema. Nos tenemos en el fondo eso está al centro. Sí. Después de esta discusión me quedo con una idea que me preocupa mucho, que en México va a acabar saliendo políticos que van a tener discursos antimigrantes centroamericanos. Exactamente. Se los apuesto. Eso es un peligro. Eso va a salir más temprano que tarde. Vas no a ver. queremos eso. No, hombre, ¿por qué vamos a recibir a los hondureños? Aquí primero hay que defender al oaxaqueño. Sí. Híjole. Y más que van a ver. decir, que decir, es culpa de México, creo que hay que interpretarlo como había muy buenas intenciones que tuvieron resultados contraproducentes en una coyuntura en la cual Estados Unidos se queda aprovechó. claro. Quizá esa conclusión podría aplicar para todo el gobierno de López Obrador. Pero vámonos allá, lo dejémoslo. Gracias, Pablo. Gracias Mario. Gracias, Denise. Como siempre, un placer debatir con nuestros colaboradores. Ahora vamos con José Antonio Crespo, el analista político, para examinar el tema de la revocación del mandato y sus posibles consecuencias. Regresamos.